Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Benvinguts, benvingudes a un nou episodi del Connexió Mèxic. Us sorprendreu, veureu que és un programa diferent al que esteu acostumats. Estem aprofitant l'avinentesa en què els que fem Connexió Catalunya, Rap Ràdio des de Barcelona, som a Guadalajara amb motiu de la Fira Internacional del Llibre que es fa en aquesta ciutat, amb una participació destacada d'editors catalans, amb Espanya com a país convidat. I ja que estàvem aquí, podríem aprofitar l'avinentesa per participar també de Connexió Mèxic, sobretot aquests dies que tenim a la Míriam en procés de recuperació. Li enviem una fortíssima abraçada i que es posi un altre cop en condicions per posar-se al capdavant d'aquest vaixell, perquè ella és la capitana, nosaltres només estem aquí donant un cop de mà. I per això ens torna a acompanyar avui l'Alfonso Leal. Hola, Alfonso. Alonso Leal, benvingut. Gracias, Germán. Como siempre, es un gusto participar con ustedes, pero además es mucho más gusto participar en persona, ¿no? Y poderlo hacer juntos aquí desde Guadalajara. Pues la verdad que sí, nosaltres estem super contents. Jo, deixa'm saludar també a Leonardo Alvarado, que está amb nosaltres desde Ciudad de México. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Qué gusto saludarlos. Alonso, qué bueno que el equipo de RAV está aquí en México. Es un enorme placer tenerlos por acá. La veritat és que nosaltres estem encantats, fascinats, estem gaudint d'aquesta ciutat meravellosa que és Guadalajara, de la seva gent, de la seva cultura, del seu menjar també, per què no dir-ho. I si us sembla, anem directament al bloc d'actualitat i parlem una mica de política, que és una cosa que ens apassiona a tots tres. Exactament. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Ara sí, comencem el bloc d'actualitat, com dèiem. Leo, Alonso, per als que venim de fora a visitar aquest país, ens adonem de seguida que és un moment de canvi, un moment especial per Mèxic. S'ha produït un recanvi presidencial no fa gaire i la nova presidenta ben aviat haurà de fer front a un petit terratrèmol polític com és el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca, no? Com vosaltres que sou mexicans, si voleu, comencem per tu, Alonso, com ho veus els primers mesos de la nova presidenta y aquest desafiament que ha de fer front? Bueno, yo creo que los primeros meses son muy cortos todavía, Germán. Yo creo que la presidenta ha transcurrido un poco con la inercia del sexenio anterior, ¿no? Y no ha tenido oportunidad de tomar decisiones radicales. Entonces, de entrada, yo creo que es una cuestión todavía de tener un poco de paciencia. El país enfrenta retos muy serios, el reto de la seguridad, evidentemente, que sigue siendo el tema de todos los días en la mesa en distintos lados. Aquí en Guadalajara especialmente es una preocupación muy seria para los habitantes. Curiosamente, el sexenio anterior fue un sexenio muy bueno para Guadalajara en términos de inversión, de construcción, de infraestructura. Económicamente las cosas están muy bien aquí. Con los amigos y parientes que he conversado en estos días, me comentaban eso, pero ellos insisten que el tema de seguridad es el tema capital, tanto para el gobernador recién electo que ayer tomó posesión, como para el gobierno federal, evidentemente. ¿El nuevo gobernador es del mismo color político? Sí, es del mismo partido político. Movimiento Ciudadano, si no me equivoco, ¿no, Leo? Es correcto. Entonces, el problema fundamental es la seguridad. Y por supuesto, el gran desafío que va a enfrentar la presidenta y todo el país es, a partir de enero, la toma de posesión de nuestro viejo conocido Donald Trump, que para mí es un misterio, porque un día dice una cosa y otro día hace otra.
Pero el principal problema que creo que enfrentamos es él ha amenazado con poner una serie de aranceles a los productos fabricados en México, independientemente del Tratado de Libre Comercio, que por cierto, en el periodo anterior de Donald Trump fue revisado, hubo una revisión y se modificaron una serie de cosas. Canadá y Estados Unidos pidieron revisión y hicieron una serie de revisiones, pero de entrada el hecho que él pusiera una serie de aranceles produciría un grave impacto económico. La industria estadounidense automovilística, Yerma, tiene instaladas muchas plantas en México, depende fundamentalmente de los productos no terminados, pero sí elaborados en México, se llaman las autopartes. Entonces, si se impusieran, y no solamente, perdón, no solo la industria automovilística, por ejemplo, la industria fábrica de cosas como tractores y cosas así, en un momento dado se imponen aranceles del orden del 25%, una cosa así, eso va a trastocar las cadenas de producción, no solo en México, sino en Estados Unidos, y va a tener un grave impacto económico para nosotros. Entonces yo creo que de todos los retos que tiene la presidenta, el primero es la seguridad y el segundo es el reto de lidiar con Donald Trump, ¿no? Déjame que le pregunte a Leo, porque has abierto dos vías de conversación, Leo, que muy importantes. Leo, ¿tú compartes esta visión de que la seguridad será la medida del éxito o el fracaso de la presidencia de Sheinbaum, por un lado? Y por otro lado, en la línea que apuntaba el Alonso de que esta industria manufacturera que es de capitales norteamericanos, estadounidenses, sentía la presidenta decir que su voluntad es acabar con esta idea de la mano de obra barata mexicana y de ir subiendo hacia el final de su mandato de manera muy sustancial el salario mínimo. ¿Esto también puede tener un impacto en aquel sentido? Sí, Germán, definitivamente. Y yo veo un poquito distinto el panorama como lo ve Alonso, porque no sé si planeado o no, pero toma posesión la presidenta Sheinbaum y inmediatamente le cae la bomba de Donald Trump. Así que tuvo que ponerse las pilas a todo lo que da, reaccionar a eso y creo que lo ha hecho bastante bien. El índice de popularidad de ella ha crecido impresionantemente en un par de meses. Hasta The Economist ya la menciona como una de las mujeres más influyentes en el planeta, porque ha tenido respuestas muy sólidas y congruentes a las amenazas de Trump. Incluso Angela Merkel, y en un libro que acaba de publicar, y lo dijo en una entrevista, lo increíblemente complicado que es tratar con Donald Trump, ¿no? A ella creo que, como decimos acá en México, le metieron varias bolas rápidas cuando trató de negociar con él todo el tema europeo. Y ahora Sheinbaum pues se enfrenta a un bravucón, ¿no? Un tipo que le gusta, es su estilo es golpear primero, entonces puede venir con una calumnia, puede venir con lo que sea, pero lo que quiere es encontrar los puntos débiles de su interlocutor para después por ahí meterse, ¿no? Y Claudia Sheinbaum no le ha dado tiempo, no le ha dado oportunidad de eso, al contrario, le ha respondido, perdón, con energía y con congruencia, además de que se sabe una mujer poderosa porque llegó al poder con una amplia victoria y con un alto nivel de aprobación de parte de la población mexicana. Desde luego el tema de la seguridad es clave en todos sentidos por cómo afecta en todos los órdenes del país, ¿no? En los órdenes sociales, de gobierno, incluso hoy vemos a los empresarios, por ejemplo en Sinaloa, donde hay un conflicto muy grande entre cárteles, ya quejándose de la terrible situación económica por la que están atravesando, porque la gente ya no sale a la calle a nada, ¿no? Así es. A nada. Entonces, sí es un tema de seguridad. El tema de seguridad es muy serio. También vimos que la estrategia de contención que siguió López Obrador en cuanto a la administración del crimen, por llamarlo de alguna manera,
no fue efectiva, no fue lo que se esperaba en términos de contención, porque sí vemos que los cárteles han crecido su dominio en diferentes municipios del país. Entonces, ese reto es muy grande porque lo vimos en Michoacán, lo vimos en Chiapas y en Guerrero, cómo los cárteles se han apoderado de todo el ámbito social y económico de esos municipios. Eso. Asesinaron a un empresario limonero en Michoacán, etcétera. O sea, sí es un tema muy complicado. Tiene mucho que ver también con que López Obrador no quiso trabajar con las agencias norteamericanas, principalmente con la DEA. Ujú. Le puso un Ujú. alto y no quiso saber nada de ellos, lo cual pues tiene dos lados de esa moneda, ¿no? Por un lado, sí limitas el injerencismo y que esta gente actúa en función de sus intereses y no del país, pero por otro lado sí se limitan las acciones de inteligencia. Lo acabamos de ver en Sinaloa también, que Ujú. esta guerra fratricida entre los cárteles, porque son hermanos, por eso es Ujú. la terrible violencia que hay ahora en Sinaloa, es porque los cárteles que están peleando entre sí eran hermanos, y se desata a partir de una traición entre los capos más poderosos de ambos cárteles, provocados por las agencias norteamericanas sin ninguna coordinación con México. Entonces eso nos habla de que la postura norteamericana en términos de este flagelo que es el narcotráfico y el crimen organizado está en función de sus propios intereses, porque lo que habría que hacer en México era, sí, de verdad, genuinamente, trabajar de manera conjunta. Creo que el nuevo secretario de Seguridad, Harfush, está dando resultados muy impresionantes en muy corto tiempo. Vamos a ver si esta es la solución, porque como vimos en la historia, Germán Alonso, ustedes recordarán cómo se pacificó Nueva York a principios de los 90, finales de los 80, Ujú. cuando los capos de la mafia tenían controlada la ciudad. Y lo que hizo Ujú. este hombre, Giuliani, lo recordarán, Rudolph Giuliani. Ujú. fue trabajar mucho en el tema de la impunidad. Entonces, sí está muy Ujú. bien que estén tomando estos cargamentos. Se acaba de incautar uno de los cargamentos históricos de anfetaminas en México. Se desmanteló un laboratorio muy grande que vale miles de pesos en términos de potenciales ganancias. Y todo esto está muy bien, no lo puedes dejar de hacer. Pero hay otros aspectos de la seguridad, y no lo digo yo, es un tema que se debate entre los especialistas, que tiene que ver con la impunidad. Ahí entra como anillo al dedo el tema de la reforma judicial, ¿no? Que va a ser una limpieza de quienes imparten la justicia, pero también nos queda pendiente el tema de las fiscalías y de los ministerios públicos. Es decir, si no Exactamente. trabajas en esos, digamos, vista periférica de 360 grados, va a ser muy difícil que los resultados, porque ¿de qué sirve que tires a uno de los grandes capos o a un jefe de plaza en un lugar si brotan como champiñones, ¿no? Entonces Claro. Ujú. necesitas la otra parte para poder realmente combatirlo. Y por otro lado, ahí sí necesitamos, no solo por parte de inteligencia, sino por parte de los norteamericanos, todo el trabajo que tiene que ver con el sistema financiero, por aquello del lavado de Ujú. dinero y el control de armas. Ujú. Entonces, Así es. si no se trabaja todo eso, pues a lo mejor sí podemos decir que la estrategia de López Obrador no dio los resultados que se esperaba, no logró pacificar el país, no logró contener a los cárteles como se esperaba, es un hecho. Bajó el número de muertos porque no había daños colaterales, había, para ser práctico, menos balaceras en las calles, pero no necesariamente eso hizo que las fuerzas del mal, por decirlo de alguna manera, se contuvieran. Así que ahora el reto es doble para Sheinbaum, porque sí va a haber daños colaterales, lo estamos viendo en Sinaloa, es imposible Claro, que eso no claro. se dé, pero sin la cooperación del sistema internacional financiero ¿cómo se llama? Y del tema de armas y de las fronteras y las aduanas,
no vamos a ver, creo yo, grandes avances en ese sentido, ¿no? Un desafío enorme. Leo, y del tema económico, ¿cuál es tu visión? Pues Eso que mira, comentábamos. el tema económico, creo que estamos en una coyuntura terriblemente afortunada. Hace unos días el banco, ¿cómo se llama? El Banco Interamericano, los banqueros mexicanos, perdón, el IMF, El Fondo Monetario Fondo Internacional. Monetario Internacional, dijeron que están listos para otorgar créditos en México para el nearshoring, para la pequeña y mediana industria y para el consumo, ¿no? Porque además hay datos muy alentadores en términos de consumo, eh, de que la morosidad en general en México ha bajado. Quiere decir, claro que tiene que ver, tiene mucho que ver el tema del salario mínimo y tiene mucho que ver el tema de los programas sociales. La presidenta Sheinbaum acaba de anunciar que va a haber un aumento a partir de enero del salario mínimo otra vez en, en, en total, ¿cómo se llama? Acordado con los empresarios de México. Entonces, quiere decir que hay un interés tanto interno como externo en hacer crecer esta economía. Hay proyectos muy importantes. Hay la construcción o la ampliación de un puerto en Manzanillo que va a ser de proporciones enormes, casi comparable al que China está construyendo en Perú, ¿no? Y por otro lado, el respaldo también de Asia, ¿no? Los chinos están encantados de venir a invertir a México y trabajar aquí. Yo platicaba el otro día con alguien y le decía, mira, porque ya hay un plan de la presidenta Sheinbaum que no está ahorita más enfocado al soporte consular que tendrán los mexicanos del lado en aquel país, casi 50 consulados en toda la Unión Americana. Ya hay grupos de abogados y, en fin, una serie de especialistas para poder ayudar con este tema de la deportación masiva. Pues yo le decía, oye, si empiezan a deportar gente y hacemos un tratado con China, que son expertos en infraestructura, ¿no? Con esa mano de obra, ¿te imaginas lo que se convertiría este país? Y los chinos estarían, pero felices de la vida, porque sí entienden que México es una puerta de entrada, no al mercado norteamericano, que no es tanto lo que les interesa a ellos, sino al mercado latinoamericano. Así que Latinoamericano. realmente sí son tiempos turbulentos, la toma de decisiones no es sencilla, pero vaya que estamos en una coyuntura que bien aprovechada puede ser extraordinariamente bien afortunada, muy afortunada, perdón. Déjenme que les abra otro tema, porque me interesa especialmente Ujú. conocer la opinión del Alonso y la tuya también, Leo. He notado personalmente con la gente con la que he estado hablando en Ciudad de México y aquí en Guadalajara un fenómeno que no es mexicano, sino que lo vemos en todas las democracias occidentales, es una tremenda polarización. Claro. Está la sociedad dividida entre la gente que ve bien a este gobierno y sus políticas y al anterior, y gente que considera un desastre absoluto y un drama para el país porque lo han hecho todo mal y van hacia el infierno. ¿Cuál es la lectura? Porque la respuesta fácil es las redes sociales, echo chambers y se manipula la opinión pública, pero tiene que haber algo más profundo que explique estos fenómenos. Bueno, yo creo, Germán, yo creo que ahorita acabas de ver una muestra, porque yo creo que la visión de Leo, sobre todo en el término económico, es muy optimista. Yo la veo muy pesimista, ¿no? Yo la veo de forma diferente. Pero yo creo que al final de cuentas, Germán, el problema que tenemos en México, y es un problema histórico, es un problema de grave desigualdad, ¿no? Eso es un problema que no hemos superado. Y entonces la situación política refleja en buena medida esto. Este tema de desigualdad ha alimentado también cosas como el fenómeno del narcotráfico. Ahora que hablaba Leo de la seguridad, el problema es, y lo dijo con toda la razón, tiene que haber un enfoque de 360 grados. No basta una reforma judicial. Necesita, yo diría, una reforma del Estado. En muchos lugares, por ejemplo aquí en provincia, en Jalisco, el problema en ciertas zonas, o también en Michoacán, por ejemplo, en la zona limonera, el problema es que para los presidentes municipales y las policías
es imposible resistir al narcotráfico porque no tienen los medios y porque una de dos, o entran al aro y reciben sueldos decorosos que les permitan vivir y no van a exponer su vida, ¿no? Entonces, claro, este tema de desigualdad en el país, yo creo que forma parte de que explica esta polarización. Y efectivamente, yo creo que tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum han aprovechado una gran insatisfacción social para darle voz a los que durante muchos años se sintieron desplazados, se siguen sintiendo desplazados. Entonces, yo creo que el tema parte de estos problemas que no hemos resuelto todavía y que justamente hacen que en México se repitan fenómenos que en otros países también están sucediendo, como es el mismo caso de la elección de Donald Trump. ¿Por qué? Es decir, ¿cómo es posible que los estadounidenses hayan elegido a un criminal convicto, ¿no? Digamos con toda claridad? Y creo que tiene que ver con este descontento hacia las instituciones, ¿no? Y yo creo que en México, en muchos sentidos, sigue habiendo un descontento con las instituciones. En general, mexicanos no confiamos en la policía, en general los mexicanos no confiamos en las autoridades penales. Hay un grave problema de desconfianza y yo creo que eso explica en buena medida esta polarización que vivimos en el país. Y claro, dependiendo también de las cuestiones ideológicas y de las zonas donde uno vive, escucha una versión diferente, ¿no? Claro, te pongo un ejemplo muy práctico, pero que a mí me ha resultado sorprendente. Es dos conductores de Uber que tú ves que son de la misma franja social, del mismo origen, y uno es súper pro AMLO y Sheinbaum, y el otro nos ha hablado pestes y nos explicaba que han hundido el país en el abismo. Es decir, no es un tema de que la clase alta piensa de una manera y la clase baja piensa de otra, sino que son visiones irreconciliables. Bueno, y nada más para completar, y le dejo la palabra a Leo. Por ejemplo, estamos en el estado de Jalisco, que ha sufrido un fenómeno diferente al resto del país en términos políticos. Hay un partido que no está relacionado directamente con el partido del presidente, es el Partido Movimiento Ciudadano, que ha sido extremadamente exitoso en este país y que lleva ya 2 sexenios en los cuales ellos han logrado que su candidato a gobernador sea elegido. Y este es un fenómeno raro en la historia, digamos, política mexicana, ¿no? Entonces, no es el partido tradicional y en algunos sentidos es el partido de oposición y en cierta medida refleja el descontento a lo mejor de este estado en particular con el gobierno federal. Bueno, creo que con eso le toca a Leo. Leo, ¿cómo ves tú esto que comentábamos, esta división de la sociedad en dos bloques monolíticos? No quiero ir al siglo XVIII, ¿no? Donde empezó este tema. Pero bueno, sí, mira, siempre ha habido en México un grupo, digamos, en todos los niveles sociales, que cree que lo que se hace en el extranjero siempre es mejor, ¿no? Siempre, siempre ha habido. Entonces, ¿cómo se llama? Yo creo que eso no va a desaparecer nunca, ¿no? Pero hoy la gran mayoría, y lo acabamos de ver, ¿no? Sí veo un país que está tratando de responder de manera unificada ante una agresión flagrante como la de Donald Trump, porque lo que él dijo no topa solamente en el tema de los aranceles, incluso ha dicho la posibilidad de intervenir militarmente en México para desmantelar los cárteles. Y digo, ya hemos visto a los norteamericanos participando en suelo extranjero, Afganistán, África, Irak. a Irak, a donde se meten, esto termina en un desastre, ¿no? No ha habido un solo proyecto de eso. Estaba leyendo el otro día un artículo que en lo que va del siglo XX y el presente, 82 golpes de estados promovidos por los Estados Unidos. O sea,
un desastre, ¿no? Pero bueno, hay mexicanos que siguen creyendo, y hace poco, tú lo puedes ver en el Senado, senadores pidiendo la intervención norteamericana. Una de nuestras ilustrísimas candidatas a la presidencia se fue a pasear por Madrid y por Nueva York y por Washington pidiéndole a los extranjeros que por favor vengan a poner orden en México, ¿no? O sea, siempre va a haber. Y mira, más que ser optimista o no, tratando de ser objetivos, esta eh, sí me va a regresar a principios del siglo XX, ¿no? Cuando el presidente Wilson toma una actitud ante México, que luego se cultiva a lo largo de los años, eh, diciendo, oye, no podemos invadir México, pero sí tenemos que educar a sus líderes, ¿no? Y de ahí viene toda una narrativa y toda una, vamos a llamarlo así, infiltración ideológica, nada más por ponerle un nombre, no quiero ser radical, donde que nos dice que nos ha mantenido a los mexicanos como apocados, como sin mucha personalidad, como serviles ante el poder norteamericano. Porque claro, lo que están viendo ahora los norteamericanos es que México ha crecido y ha crecido muchísimo. Yo no voy a decir que estamos en el nirvana absoluto, para nada. El tema de la inseguridad, claro que es un factor fundamental para que este país dé el siguiente paso. Yo creo que puedes poner todo el dinero del mundo y lo que tú quieras hacer. Si no resuelves ese tema de la impartición de justicia, va a ser muy complicado el avance económico y como bien decía Alonso, mucho más complicado va a ser poder equilibrar a la sociedad y salir de la desigualdad lo más rápido posible, ¿no? Porque ahí además se abren otros temas como es educación, salud, etcétera. Exactamente. Entonces, ahí hay mucho terreno todavía que pisar. Entonces, mira, este tema, tú, Germán, de alguna manera decías, bueno, es que no es nada más las redes sociales. Pues sí, si tú ves el aparato comunicativo, ¿no? De los norteamericanos, de sus empresas, sus grandes empresas mediáticas, cómo se orquestan, digo, ahora Elon Musk, ¿no? El hombre, quizá el segundo hombre más poderoso del mundo ahora, ¿no? Dueño de esta red social. Por supuesto que van a manipular la narrativa tanto como les convenga, y por supuesto que no es fácil mantenerse aislado de ese proceso. Entonces, claro que te vas a encontrar mexicanos de todos los niveles socioeconómicos que piensan que el país es un desastre. El país no es nirvana, pero tampoco es un desastre, ¿no? Veamos lo que está pasando en otras latitudes para darnos una idea de lo que sí podría ser potencialmente un desastre, incluyendo a nuestros finísimos socios comerciales en Canadá, ¿no? No les está yendo nada bien, vienen elecciones, su primer ministro se acaba de poner como tapete para el señor Trump, lo invitó a cenar y lo usó de servilleta, literalmente, y luego lo mandó de regreso a su casa, ¿no? Entonces, sí, tratemos de ser objetivo. Claro que tenemos problemas y claro que hay lugares de México en los que no quisieras estar porque son peligrosísimos, ¿no? Pero como decía un articulista hace poco, hace unos días hubo un asesinato en una plaza comercial muy elegante en la Ciudad de México, en el barrio uno de los barrios más exclusivos, que es Polanco, y la embajada norteamericana inmediatamente emitió una alerta de viaje, ¿no? A la Ciudad de México, advirtiendo a sus ciudadanos del peligro. Y al poco tiempo después hubo una balacera espeluznante en California, ¿no? Yo no sé si, yo no sé si también van a emitir una alerta de viaje para California, ¿no? Entonces, sí, este tema del juego de las narrativas y la manipulación de ese tipo de cosas, por supuesto que influyen, y por supuesto que siempre habrá mexicanos que dicen, mira, aquí todo lo hacemos muy mal, lo mejor es que venga alguien de fuera, no necesariamente Quetzalcóatl, sino más bien otro Maximiliano, y que nos ponga. Déjame que me agarre a esta última reflexión, Leo, para dedicar los minutos finales del programa de hoy a hablar de un tema que debe enorgullecer a los mexicanos, como es esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que hemos estado presentes. Tú decías, no hacemos todo mal, tampoco es un nirvana, pero hay cosas que sí que hacéis muy bien, como esta
este evento que es la segunda feria literaria más importante del mundo después de la Feria Internacional de Frankfurt. Alonso, has estado presente en representación del Ateneo Republicano Español. Ateneo Español de México. El Ateneo Español de México. Seguramente no era la teva primera participación en la Feria Internacional. No. ¿Cómo ha evolucionado este evento en los últimos años hasta llegar a ser lo que es? Bueno, eso es algo muy interesante, Germán. El otro día, Leo, en Conexión México, platicamos un poco, ¿te acuerdas de los datos de la feria? Y yo busqué las estadísticas del año pasado, el 2023. Las estadísticas del año pasado, el público asistente fueron 857,315 personas, 2,469 sellos editoriales. Por ejemplo, hay una FIL Niños, hubo 189,239, casi 190,000 niños que vienen, ¿no? Yo creo, bueno, lo que yo creo, porque no te sabría explicar exactamente cómo ha resultado tan exitosa, pero yo creo que ha resultado exitosa en primer lugar porque efectivamente algo que tiene la Feria Internacional del Libro cuenta con la asistencia del público. También el otro día en la entrevista, Leo, mencionabas el hecho que no sabes qué tan buenos lectores o no somos en México. No, quién sabe, esa es una pregunta para el sabio Salomón, pero lo que sí es notorio cuando uno está en la feria es el entusiasmo y la cantidad de gente que asiste, que es público en general, niños, familias, y déjame agregar la cantidad de gente que está comprando libros, además, que eso también me sorprendió. Además, sí, a eso iba justamente. Yo no sé si somos lectores, pero vienen y compran. La gente aquí en Guadalajara normalmente aprovecha la feria y dice, porque tienen muy buenos precios, hay muy buenas ofertas, y entonces la gente viene y dice, son los regalos de Navidad. Y efectivamente, entonces yo creo que el primer éxito es que la Universidad de Guadalajara, ¿no? Es una universidad pública del Estado, no es autónoma, tiene esa característica, pero es una universidad pública, es una universidad del Estado, ha sido muy exitosa en atraer al público en general. Entonces yo creo que ese es lo primero que es realmente sorprendente, cómo los tapatíos vienen a la feria, ¿no? La otra cosa que es también extraordinaria es no solamente la participación de los sellos literarios, de los sellos editoriales y de las librerías mexicanas, ¿no? Que tienen stands enormes, que además, por ejemplo, pasa un fenómeno muy curioso, porque, por ejemplo, el stand de la Universidad Nacional Autónoma de México es muy grande, ellos son grandes editores, y normalmente no tienen buenas cadenas de distribución, sufren en eso. Los sellos de la universidad, las ediciones de la universidad no son fáciles de encontrar, y aquí tienes una gran cantidad. Entonces, no solamente han logrado conjuntar a los editores libreros mexicanos, sino además extranjeros. El área internacional es impresionante, Germán. El stand de Cataluña en el que estuvimos es impresionante. Sabemos que Cataluña es por tradición, ¿no? Es un gran lugar de editoriales, y editoriales además en lengua española para todo el mundo, ¿no? Los sellos editoriales catalanes se distribuyen en todo el mundo. Entonces el stand es muy impresionante. Pero no solo el stand de Cataluña, o sea, la cantidad, la convocatoria, la capacidad de convocatoria que tiene la FIL, desde el punto de vista internacional, es extraordinario. Y claro, además, eso junta a los libreros. Los 3 primeros días, como tú mencionaste, están dedicados a los profesionales, que negocian derechos, traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además hay una oferta muy interesante de libros en general de todo el mundo. Y otra parte además que es muy sorprendente es todo este salón del cómic y de los ilustradores, ¿no? Que además está lleno de jóvenes, ¿no? Claro. Es probablemente la parte donde más jóvenes hay. Entonces yo creo que son varios factores que la Universidad de Guadalajara, en particular la FIL, han sido muy exitosos. Algo que debería mencionar es
que tienen profesionales. Voy a mencionar aquí a Marisol Schulz Arnau, que es la directora de la FIL de Guadalajara. Ella estuvo muchos años en Alfaguara. Ella fue directora editorial en Alfaguara y ahora está en la Feria del Libro. Entonces, y Alfaguara, como tú sabes, es un sello que pertenece a Random House Mondadori. Entonces, yo creo que eso es parte también del éxito, haber traído una profesional de ese nivel. Claro. Abona a que esta feria haya crecido, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como lo que veo superficialmente. Sí. No, realmente maravilloso. A mí personalmente me ha sorprendido gratamente el director del Instituto Ramon Llull, que es el ente del gobierno catalán que promueve las traducciones de autores catalanes a otras lenguas. Nos explicaba un programa nuevo que están poniendo en marcha, que es capacitar a traductores del catalán al castellano en cada país para que la traducción no sea una traducción al castellano peninsular, sino que sea una traducción al catalán, al español de México, o el español de Argentina, o el español de Chile, de manera de facilitar todavía más el encaje de la literatura catalana en cada país. Claro. Bueno, eso me parece extraordinariamente inteligente. Voy a retomar un poco lo del tema del Ateneo. En una de las grandes contribuciones del exilio español a México fue la capacidad de hacer traducciones aquí que luego se distribuyeron en todos los países de habla española. Ayer platicábamos del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que tiene en su mérito, por ejemplo, tener la primera traducción de Marx del Capital de Marx al español, que se distribuyó en todo el mundo, seguramente está en España. Y algo que sucedió también durante este periodo, desde la llegada de los refugiados hasta la llegada de la Constitución 78 del gobierno democrático, fue que hubo muchas editoriales muy exitosas en México. Por ejemplo, una de un editor catalán, que era la editorial Grijalbo, ¿no? Y yo entiendo que Juan Grijalbo regresó a Cataluña, pero por ejemplo, Grijalbo fue extremadamente exitosa en los años 60 y 70. Yo me acuerdo, ahorita te digo un ejemplo, pero él tomaba derechos de novelas norteamericanas, bestsellers norteamericanos, los traducía a un español fundamentalmente neutro, no peninsular ni mexicano, no con un sentido dialectal, y fue extremadamente exitoso. Grijalbo desapareció porque él vendió su sello, y un ejemplo que te doy en este momento que me acuerdo perfectamente bien, porque yo crecí con ese, fue la traducción del Padrino, ¿no? Al español, que distribuyó en toda América Latina, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ese fue un factor para Grijalbo. Grijalbo vendió no solo en México, en toda América Latina, precisamente con ese criterio de entender que el español peninsular estaba muy bien, a lo mejor en las novelas de Benito Pérez Galdós, ¿no? Pero no necesariamente resonaba en un lugar como Chile o Argentina o Venezuela o México. Leonardo, ¿estás de acuerdo con lo que comentábamos, que la FIL es una muestra del poder cultural de este país? No quiero ser el aguafiestas. Sí, por favor. Un poquito. Pero estaba viendo una publicación en la mañana de periodistas que estuvieron en la FIL, retomando un debate que hubo ya tiempo atrás, donde sí se discute el tamaño de los espacios que se están dando para publicaciones críticas, digamos, del sistema, ¿no? López Obrador se atrevió a decir que la FIL era un cónclave de la derecha y huele un poco a eso, ¿no? Ya tenemos poco tiempo y hay que entrarle bien a este tema, ¿no? Pero sí huele un poco a eso. A mí me sorprendió mucho ver, por ejemplo, que le dieron una gran sala a Xóchitl Gálvez para que presentara o sea, ahí es donde dices, oye, no entiendo, o sea, porque si tú puedes traer gente como, yo no sé, voy a decir nombres, ¿no? Pérez Reverté, que probablemente no tenemos ninguna coincidencia ideológica, pero bueno, el tipo tiene con qué sentarse ahí y presentar temas, pero Xóchitl Gálvez, por el amor de Dios,
¿no? Entonces, Perdón, ahí quiero intervenir en algo, Leo. La fila es tan grande, perdóname, ni se nota a veces Xochitl Gálvez, porque Claro. los públicos asisten a donde les interesa, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, aquí el cuestionamiento tiene que ver con los espacios y la publicidad que le das a los diferentes eventos, ¿no? Y por ejemplo, un contingente de la UNAM que presentó una colección muy interesante sobre escritoras latinoamericanas poco conocidas, entre comillas, porque tiene a Rosario Castellanos ahí, ¿no? Es una colección que se va a emitir en papel y digital y que le va a dar acceso gratis. Pues no salió en los grandes anuncios de la FIL, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué, Leo? es Perdón. un tema, que abre Nada más a ese debate. respecto, yo creo que ese es un mal generalizado de la FILE. La difusión, son tal la cantidad de eventos, Claro, ¿no? se Es pierde. tal la cantidad de eventos que se pierde. Nosotros, decía Germán, participamos como el Ateneo Español. Era difícil aún para nosotros, sabiendo que había ciertas mesas específicas, localizarlas. Esto es No, increíblemente y grande, es de ¿no? celebrarse que el ministro de Cultura español haya tocado en el tema del discurso inaugural el asunto del exilio y lo que eso Claro. significa para ambos países. O sea, sí, ¿no? Por eso dije, luego lo abordamos. Sí, Leo, ¿qué te parece si dejamos este tema pendiente? Se lo anotaremos a la Miriam en la lista de temas posibles. Por cierto, nada más antes de terminar, no sé si ya estamos sobre el tiempo, Germán. Sí. Lo mencionaste, quiero desearle la pronta recuperación a la Miriam. Todos lo extrañamos mucho y Muchísimo. es la verdadera capitana, y todos le enviamos un abrazo conjunto y nuestro más profundo afecto. Absolutamente, y queremos que vuelva a ponerse frente a este micrófono lo antes posible. Leonardo, muchas gracias una vez más, un cop més, per estar amb nosaltres. Hauria de ser al revés, agrair-te jo, que és així permès participar del vostre programa, com és Connexió Mèxic. Gràcies, Alonso. Gràcies per ajudar-nos a estar tan còmodes aquí a Guadalajara, en aquest estudi que ens has facilitat. I si Déu vol, l'any que ve en Barcelona com a ciutat convidada de la FIL ens retrobarem tots plegats aquí. Claro que sí. Y bueno, al contrario, como decimos en México, esta es su casa. Hoy y siempre, Germán y Cristina. ¿Verdad, Leo? Un placer tenerlos aquí y poder platicar con ustedes de estos temas tan interesantes y trascendentes. Pues lo dejamos aquí, entonces, ho deixem aquí. Us esperem el proper dijous a la mateixa hora de sempre al Connexió Mèxic de Míriam Maimamí. Gràcies, a reveure. Hasta reveure. Hasta luego.